comento algo largo, voy saliendo, ahorita de hecho voy manejando, entonces si no se escucha bien, díganme, por favor. Ya sé que esto es muy peligroso y no debería hacerlo, pero ya no quiero dejarlos sin las clases. Ahorita voy manejando, entonces me va a costar un poquito más de trabajo darles la clase, pero aquí estamos a la hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos el día de ayer? No. No, hasta ahorita. ¿Seguros nadie tiene preguntas? No, doctor. ¿No? Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo tanto diferente. Espero motiven a estudiar. Apunten todos mi número de teléfono, guarden mi contacto. Se los voy a dictar en este momento. 55 es número de México, 55 10 14 60 47. Otra vez. 55 10 14 60 47. ¿Ya lo tienen todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Guárdenme con su contacto. Y ahí esperamos al compañero que se está conectando de última instancia. Julio, anota mi número de teléfono, Julio. 55 10 14 60 47. Bueno, sigue llegando, ahora llegó Vane. Doctora Vane, apunte mi teléfono, por favor. En su teléfono. 55 10 14 60 47. Bueno, guárdenme de sus contactos y mándenme ahorita su nombre completo, por favor. Mándenme un WhatsApp con su nombre completo. Ya los espero a que lo guarden y que me manden su nombre completo. Bien, ya están llegando, siguen llegando y siguen llegando y siguen llegando. Se los espero, que se terminen de unir. Guarden mi contacto, 55 10 14 60 47. Mándenme un WhatsApp con su número, con su nombre completo, perdón. Ahí dice que Adrián se sigue conectando. Llega. Bueno. Esperamos a que Adrián y Jennifer se conecten. Doctor, ¿me escuchó? ¿Mande? Es que yo desde hace rato ya estoy conectado, no sé por qué le aparezca que todavía me estoy conectando. Bueno, debe ser error ahí de la cosa esta. Bueno. Entonces, pues ya me mandaron un WhatsApp con su número, con su nombre. Y vamos a hacer un pequeño examen ahorita. Pregunta número 1, la van a responder por WhatsApp y me van a mandar las respuestas. Conforme vaya terminando la pregunta, me mandan al WhatsApp las respuestas, ¿sale? Pregunta número 1. Doctor, yo no lo puedo agregar en WhatsApp, no sé por qué. ¿Me puede repetir su número, por favor? Creo que lo guardo mal. 55 10 14 60 47. Gracias. Pregunta número 1. Tratamiento de elección, fármaco de elección, de primera monoterapia en crisis motoras focales.
Fármaco de elección en crisis motoras focales. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Fármaco de elección en crisis motoras generalizadas. Vayan respondiendo como les estoy dando la respuesta, ¿eh? La pregunta, perdón. Pregunta número 3. Mencione 2 banderas rojas de la cefalea. Y número 4. Mencionen el fascículo que conecta el área de Broca y el área de Wernicke. Doctor, perdón, ¿cuántas banderas rojas? 2. Pregunta número 1. Fármaco de elección en crisis focales motoras. Pregunta número 2. Fármaco de elección en crisis motoras generalizadas. Fármaco número 3. Pregunta número 3. Mencionen 2 banderas rojas de cefalea. Y pregunta número 4. Fascículo que conecta área de Broca y área de Wernicke. ¿Vale? Hasta ahí. Tienen 30 segundos para mandar sus respuestas. A partir de que cuente. Doctor, espere. No lo podía agregar. Vamos, ¿cuánto? Ya acabamos el examen. 55, 10, 14, 60, 47. Y tienen 15 segundos. 10, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. G es la última, no sé quién sea G. Bueno, siguen llegando. Aldo, Adrián, Angélica, César, Elena Fuentes. Ya no manden, ya. El mío se está mandando, Doc, nada más que no agarra la señal. No sé. No sé si ya le llegó o no. Me marca como nada más una palomita. A ver, espero que se mande tu mensaje, Martín. Doctor, me parece que no tiene WhatsApp, se lo juro. ¿Cómo crees? Se lo juro. 55, 10, 14. Bueno, tómale una foto ahí a tus respuestas. Me las mando. 55, 10, 14, 60, 47. Bueno, estudien, motívense que estudien. La verdad es que ayer que les pregunté, pues vi muy poca participación y no quiero llegar a ese punto en el cual lleguemos, yo me siento a escucharlos y ustedes den la clase y nada más les dé uno u otro comentario. La verdad me gusta mucho darles la clase, pero si ustedes no estudian, me van a obligar a eso. Estudien, por favor. Bueno, entonces, ayer nos quedamos en las cefaleas. Vamos a ver la primera cefalea primaria. En este caso, la migraña, ¿sí? Como ayer les adelanté un poco que vimos las características clínicas de las diferentes cefaleas, dentro de la migraña pues va a tener un tipo de cefalea bastante característica, ¿sí? Bueno, dentro de las principales datos acerca de la migraña es que es una causa importante de ausentismo laboral. Ajá. Como les comenté el día de ayer, una pregunta con la cual pueden diferenciar entre una cefalea y la migraña es que cuando tiene los episodios de cefalea o de dolor de cabeza, el paciente puede realizar sus actividades o no. Si el paciente puede realizar sus actividades, pueden orientar ustedes un poco más su diagnóstico hacia una cefalea tensional. Si el paciente no puede realizar sus actividades laborales, escolares o a lo que se dedique el paciente, es un dato indicativo que orienta más hacia migraña, ¿sí? Entonces, por ende, dado que es las cefaleas segunda y tercera causa de consulta médico de primer nivel, por ende va a ser un diagnóstico bastante frecuente y cuando existan los episodios de cefalea van a ocasionar ausentismo laboral, escolar
y esto pues genera pérdidas económicas. A fin de cuentas, pues lo que más les interesa a las personas en ámbitos gubernamentales, pues es las pérdidas económicas, ¿no? 75% de los pacientes llegan a presentar cierto grado de discapacidad de sus actividades cuando tienen el episodio de dolor, ¿sí? Y pues en el angor de los especialistas de las neurociencias, especialmente para el neurólogo, no tanto para el neurocirujano, es la primera causa de consulta pues, en el medio privado. ¿Por qué en medio privado? Porque pues es difícil que en el medio público alguien se refiera al neurocirujano, pues las migrañas generalmente las mandan al neurólogo, pero no se crean, también por lo menos consulta, desde que salí de la especialidad creo que es lo que más he visto como neurocirujano, cefaleas y de esos chorro de migrañas. Entonces es algo bastante frecuente el motivo de consulta. ¿Y por qué creen que van con nosotros en medio privado? Porque la gran mayoría de los pacientes están maltratados, ¿sí? Por ende, creo y considero que es bastante necesario que ustedes sepan identificar los datos clínicos de la migraña, sepan estudiarlas y más aún sepan tratarlas, ¿sí? Generalmente presenta una prevalencia de 15% en la población general, es un tanto más frecuente en mujeres, 15-18%, y en los hombres, 8%, ¿sí? De todos estos pacientes que llegan a presentar migraña, 1 o 2% se hacen migraña crónica. ¿Cómo definimos migraña crónica? Es dolor, cefalea de más de 15 días o más durante un mes o 3 meses seguidos, ¿sí? Entonces son 15 días o más del mes durante 3 meses seguidos. Eso es, así definimos la migraña crónica. ¿Dónde se va a presentar principalmente? Pues en los grupos de edad, en la juventud, terminando la adolescencia. Generalmente 15 a 30 años es la edad más frecuente y hasta un quinto, 20% de los pacientes llegan a presentarse en la infancia. Esto es mucho más común en las niñas. Aquí totalmente es una diferencia abismal. Las niñas generalmente debutan a la edad de 9, 10, 11 años, como les había comentado previamente, cuando se encuentran los picos estrogénicos, existe la menarca. Muchos de estos pacientes que debutan en la infancia pues son asociados a estos cambios estrogénicos, ¿sí? Entonces no es nada despreciable que el 20% de los pacientes llegan a tener debut en la infancia. Como les comentaba previamente, esta es una causa importante de consultas en médico de primer contacto. Ajá. La gran mayoría de las veces está subdiagnosticada y si ustedes no hacen un diagnóstico adecuado, por ende van a dar un tratamiento no adecuado, ¿sí? Como tal, esto no es un síntoma, un dolorcito de cabeza, nada más. Es una enfermedad neurológica bastante compleja que involucra una fisiopatología aún no descrita al 100% y que va a conllevar un número de síntomas neurológicos bastante abundantes, ¿sí? Complejos y diferentes entre sí. Vamos a distinguir que existen dos tipos principalmente, que es la migraña sin aura, que va a ser la más común, pero la migraña con aura, pues es la que prácticamente pues todos conocemos, que es la más típica, pero la más común es la de sin aura. 75% de los casos se van a presentar como migraña sin aura, ¿no? ¿Y esto a qué se debe que los pacientes no tengan aura? Pues que generalmente, como les había explicado previamente, la migraña con aura va a compartir ciertas características fisiopatológicas con la epilepsia. La epilepsia y el aura, la migraña con aura, van a deberse a una despolarización excesiva
de un grupo de neuronas y como les comenté en epilepsia, esta despolarización nace en un grupo de neuronas, tiene que propagarse y intensificarse y posteriormente propagarse hacia ya sea todo el cerebro en caso de las crisis generalizadas o hacia cierta parte del cerebro como las crisis focales. Pasa lo mismo en la migraña con aura. Un grupo de neuronas anómalas van a generar un potencial de acción anómalo y generalmente este potencial de acción anómalo se va a propagar a ambos hemisferios. Como les comenté, el foco epileptogénico en la epilepsia puede ser indistinto, puede estar en el área motora, en el área motora de los ojos, en el área suplementaria, en el área de Broca, en el área visual, prácticamente en todos lados. Lo que va a caracterizar a la migraña con aura, perdón, es que este grupo de neuronas donde se va a originar este potencial de acción y despolarización anómala se va a originar en la corteza occipital. Lo más común, ¿ah? Puede haber otros focos que pueden desencadenar potencial de acción anómalo en la migraña con aura, pero lo más común es que este grupo de neuronas se localicen en la corteza occipital. Por eso es que el aura de la migraña con aura generalmente son alteraciones visuales, ¿sí? Entonces, si ustedes entienden que esta despolarización anómala se origina en la corteza visual y que por eso origina síntomas visuales, ustedes pueden entender cuáles son los síntomas más comunes en la migraña con aura, ¿sí? Y lo que les comentaba, la migraña sin aura, generalmente este potencial de acción anómalo no va a ser suficiente para que se propague a todo el cerebro o a toda la corteza visual, se va a cortar ese potencial de acción y ya no se va a generar el aura. Entonces, ¿qué es lo más común? Que no se propague el potencial de acción y que no se genere el aura. Entonces, por eso es que la migraña sin aura es mucho más frecuente que la migraña con aura, ¿sí? ¿Y cómo vamos a definir a la migraña con aura? Pues son ciertos síntomas neurológicos asociados, como les adelantaba. Generalmente estos síntomas son visuales, ¿sí? La migraña con aura va a tener un componente genético mucho más fuerte que la migraña sin aura. Entonces, ¿qué es más común? Que familiares directos relacionados, mamá e hija, presenten cefalea o presenten migraña con aura. A que si la mamá tiene migraña sin aura, muy probablemente la hija pues no tendrá migraña o tenga algún otro tipo de migraña. Puede que tenga algún otro tipo de migraña, pero el componente genético es mucho más ligado a la migraña con aura, ¿sí? Y existen diferentes genes que van a actuar sobre todo, van a asociarse a canales iónicos que van a favorecer la despolarización anómala y pues esos son los más comunes, ¿no? Perdón, es que voy manejando y me cuesta un poquito de trabajo leer la diapositiva. Ah, generalmente la migraña con aura también se va a ver relacionada con otro tipo de enfermedades genéticas, generalmente pues el prolapso amital o algunas enfermedades autoinmunes, alergias, asma, otro tipo de epilepsias. Acuérdense que la epilepsia y la migraña con aura comparten características fisiopatológicas y son más comunes los eventos vasculares cerebrales en la migraña con aura. ¿Por qué? Porque esta misma despolarización anómala, ya que veamos la fisiopatología, va a conllevar ciertos cambios vasculares que van a originar el dolor, ¿sí? Bueno, ¿y qué hay en cuanto a la fisiopatología? En cuanto a la fisiopatología de la migraña, vamos a ver que existen varios momentos que van a tener una explicación fisiopatológica distinta. Lo primero que vamos a ver, o la primera fase que vamos a ver en la migraña, son los pródromos. ¿Qué son los pródromos? Pues son ciertos síntomas que van a anteceder a la migraña y al aura. Generalmente estos pródromos van a tener un origen en el hipotálamo. El hipotálamo, como sabemos, un segundo, que está un poquito complicado esto, pero aquí está.
Entonces, el hipotálamo va a ser el encargado de, sobre todo los núcleos aminérgicos, de generar estos pródromos. Ajá. Estos pródromos, ¿qué van a hacer? Pues van a ser principalmente bostezos, cansancio, sensación de hambre. Ayer que les preguntaba en la clase si alguien tiene migraña, pues generalmente hay una o dos personas que contestan, pero pues pongo mi caso, ya que no hay nadie en la clase que sea migrañoso, les pongo mi caso. Para mí es característico, la gran mayoría de las veces me da cuando voy manejando, cuando hay una luz centellante bastante intensa. Yo creo que es el estímulo que me despierta la migraña, empiezo a bostezar. Es lo primerito que me pasa. Entonces, cuando sé que vi una luz intensa y empiezo a bostezar, pues sé que ya valió, ¿no? Ya valió mal. Entonces ya me va a doler la cabeza, ¿sí? Entonces, como les comentaba, pues estos pródromos van a tener un origen hipotalámico en núcleos aminérgicos y... Un segundo. Aquí están. Ajá. Entonces, ¿qué van a hacer estos pródromos? Pueden ser alteraciones del humor, puede ir desde irritabilidad o hasta cambios de la conducta, como que haya cierta hiperactividad, puede haber también episodios amnésicos o alteraciones de la memoria, ajá, dificultad para nominar ciertas palabras, cansancio, como les había comentado previamente, sensación de baja energía, bostezos, que es lo más común, o que haya hipersomnia, también cuando va a presentarse la cefalea, los pacientes sienten mucho sueño, ajá. Puede haber también apetito, sed, antojos, alteraciones de líbido, ya sea para abajo o para arriba, ¿sí? Entonces, como les había comentado, estos pródromos se van a presentar desde minutos antes al episodio de dolor hasta horas antes. Ajá. Por la disfunción hipotalámica va a haber disfunción de conexiones aminérgicas y con núcleos dopaminérgicos. Ajá. Y estos pródromos pues van a ser generalmente mucho más frecuentes en la migraña con aura. Ajá. Tanto los episodios de dolor como los pródromos pueden disminuir tanto en frecuencia e intensidad junto con el tratamiento preventivo. Entonces, ¿cuál es el primer momento de la migraña? Los pródromos. Ya que hubo el estímulo desencadenante, como les había comentado, cambios de sueño, estrés, algún estímulo luminoso, como por ejemplo en mi caso, va a activar al hipotálamo. Este hipotálamo va a generar los pródromos y aunado a esta activación hipotalámica, a esta disfunción entre núcleos aminérgicos y dopaminérgicos, va a ocasionar que la corteza cerebral, en este caso la corteza occipital, se active un estado de despolarización anómalo. ¿Okay? Los grupos neuronales de corteza occipital se van a despolarizar, va a generar hiperactividad. Este estímulo anómalo se va a propagar hacia toda la corteza y va a generar lo que conocemos como el aura. El aura va a preceder al dolor, ¿verdad? Unos minutos antes. Después de que hagan de cuenta como que se enciende la corteza cerebral, se despolariza, se enciende, se propaga ese estímulo, pues ¿qué pasa si se enciende? Pues como se gasta toda esta energía para que se abran canales iónicos y que fluya sodio, potasio, calcio, se producen neurotransmisores, pues tiene que haber un efecto secundario. Será la ley de Newton, ¿no? Toda acción le corresponde a una reacción. Entonces, ¿cuál es la reacción? Que haya una depresión en la corteza cerebral, una pequeña depresión en el sistema nervioso central. Esta depresión del sistema nervioso central va a generar la activación de ciertos núcleos en el sistema trigémino vascular, que son núcleos sensitivos del nervio trigémino que se van a localizar a lo largo de todo el tallo, y esta activación de los núcleos sensitivos del trigémino, que principalmente van a estar en el núcleo mesencefálico,
va a estimular una vía nociceptiva y esto es lo que va a generar la vasoconstricción, principalmente de arterias cerebrales, con posterior vasodilatación, y la activación de los núcleos trigeminales va a generar el dolor de la migraña, va a generar la cefalea. Evidentemente, mientras más, pues como un switch que se va gastando, mientras más lo estimulemos, pues más fácil va a hacer que responda ese switch. Entonces, si no logramos apagar todo este ciclo que empieza en el hipotálamo, va a la corteza, de ahí a los núcleos trigeminales, pues no, si no cortamos esto, pues se va a ir activando una y otra vez y va a generar, pues, como último paso, pues la migraña crónica, como lo habíamos definido, la definición de migraña crónica, que son episodios de cefalea más de 15 días al mes por 3 meses. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahorita alguna pregunta? Doc, No, bueno, doctor, todo claro. Ah, doctor. yo sí tenía una pregunta, Doc. Ajá, ¿te escucho? ¿Verdad? Entonces el dolor no es por o sea, ¿cómo digo? Por algún daño al nervio, pues digamos, estimulación del trigémino, sino a los vasos, o sea, simplemente por la vasoconstricción Ah, no, o vasodilatación que diga. no, mira, un efecto secundario de la activación de las vías trigeminovasculares es la vasodilatación, ¿no? Entonces, cuando tú activas estos núcleos, tanto en el hipotálamo como en la corteza, bueno, no los núcleos, ¿no? Cuando activas las vías del hipotálamo y de la corteza, se va a generar la vasoconstricción. Cuando activas la vía trigeminovascular, se va a generar la vasodilatación. Entonces, es algo consistente la vasodilatación con la activación de las vías trigeminales, pero el trigémino, los núcleos trigeminales son los que van a originar el dolor, no la vasodilatación. Es algo muy frecuente que antes de que surgiera toda esta teoría, se creía que la vasodilatación cerebral era lo que originaba el dolor, pero no, es un dato concomitante del dolor, o sea, es algo que pasa simultáneamente, ¿sí? Pero no, el origen del dolor es la activación de las vías trigeminovasculares, así, ¿vale? Sí. Muchas gracias. Entonces, denme un segundo, me perdí. Pródromos ya los vimos, ahora vamos a ver las auras, ¿sí? Entonces, pródromos, hipotálamo, núcleos dopaminérgicos, ¿cuál principalmente? Bostezos, cambios de conducta, cansancio, sueño, hambre, irritabilidad, ¿sí? Pero las auras sí son síntomas corticales bien claros. Como les había comentado, la división principal de la migraña, sin aura con aura. 75% de los casos son sin aura. Pues el otro 25%, pues por ende, muy probablemente sean con aura, ¿no? Entonces, la migraña, bueno, el aura se va a dar en 15 a 20% de los pacientes con migraña. Esta va a durar aproximadamente 5 minutos y va a ir aumentando progresivamente de intensidad. Vuelvo a lo mismo, ya sé que ya se los dije esto, pero créanme que me sentiría acompañado si alguien más tuviera migraña para que confirmara esto que les digo. Cuando a mí me da la migraña, las teicopsias y las fotopsias empiezan como muy levecitas en algún campo visual y uno identifica cómo van creciendo, cómo se van diseminando a través de todo el maldito ojo hasta que ya no ves nada. Entonces, es algo muy característico que vayan aumentando progresivamente de intensidad y que aproximadamente como al minuto 5 alcanzan su máxima intensidad. Pueden durar hasta 15 minutos, de 15 hasta 60 minutos. Aura prolongada, más de 60 minutos. Esto siempre tengan mucho cuidado. Si el aura del paciente dura más de 60 minutos, trátenlo como una probable urgencia. ¿Por qué? Porque puede originar esto
una crisis epiléptica, puede originar esto, un infarto migrañoso, puede originar más cosas. ¿Sí? Generalmente duran 15 minutos. Pues empieza, da su máxima intensidad como a los 5 minutos y a los 15 ya se quitó. ¿Sí? Eso es lo normal. Si dura más de 60 minutos, anormal. Acuérdense muy bien. Ahora que dura más de 60 minutos, anormal. ¿Cuáles son los síntomas del aura? Los más comunes, los visuales. ¿Recuerdan por qué? El aura se va a originar en la corteza occipital y se va a diseminar hacia anterior, pues a los demás lóbulos, ¿no? Parietal, temporal y frontal. Si se estimula la corteza occipital, pues ¿qué síntomas va a originar? Visuales, ¿no? De esos van a ser aproximadamente el 99% de las veces, ¿sí? Solo 1% de los pacientes llega a tener un aura diferente que no sea visual. Las más comunes, de mayor a menor, pues son las fotopsias, los escotomas, los fosfenos, las dicopsias y por último, pues las alucinaciones. ¿Qué otros síntomas se pueden presentar en el aura? 30-40% de las veces. Parestesias. ¿Parestesias de qué tipo? Pues parestesia tipo hormigueo. Alteraciones del lenguaje como disfasias, 10-20% de las veces. Y un grupo muy pequeño, síntomas motores, 5-10%. ¿Sí? Ahorita vemos cómo se observarían las diferentes alteraciones visuales. ¿Sí? Esta aura va a preceder al dolor de cabeza en unos 10 a 30 minutos, pero no debe de exceder más de 60 minutos. Si el aura es concomitante con el dolor de cabeza, también es dato patológico, ¿sí? Y hay un grupo de pacientes que únicamente puede tener aura. Eso también me pasa a mí. Entonces me da pródromos, después el aura, y ya cuando pienso que ya valió y que ya me va a dar el dolor de cabeza, pum, se me quita y de la nada, pues no me dolió. Entonces hay aura sin migraña también. Eso no es patológico, sí se puede presentar. Es algo, yo creo que también común. Y esto es más común, pues, en mujeres con antecedentes de alteraciones hormonales o menopausia, ¿sí? Un segundo. ¿Hasta ahorita alguna pregunta de Laura? Bueno, estas son las alteraciones visuales que se llegan a presentar principalmente. Las dicopsias, pues es como si vieran todo ustedes a través como de un caleidoscopio, perdón, todo distorsionado con imágenes fractales del campo visual, ¿sí? Escotomas, pues es cuando hay un campo visual, un punto en el campo visual que no se observa, generalmente se observa blanco, negro. Las dismorfias o metamorfopsias, que son alteraciones del campo visual. Por ejemplo, ver los objetos mucho más exagerados en cuanto a sus dimensiones. Se me ocurre ahorita como si ustedes estuvieran viendo pues una foto de estos, de alguna celebridad de internet, y ven que cómo modifican pues para que se les vea más el cuerpo diferente, pues así prácticamente es esto. Un segundo. Esto es un escotoma. Vean cómo se ve como pues un campo, en el campo visual se ve un punto sin visión, se puede ver blanco, generalmente en la migraña con aura se ve blanco, o un punto en el cual no se ve definición del campo visual, ¿sí? Y pues aquí vemos un poco de dicopsias con metamorfopsias. Entonces así es como vemos los pacientes migrañosos cuando tenemos aura. ¿Sale? Bueno, y en cuanto a las características del dolor, pues la migraña, ya una vez que se instaura la cefalea, pues hay que ver cómo es esa cefalea, ¿no? La principal característica es que es unilateral.
muy características, ¿sí? Que duela, ya sea la mitad derecha, la mitad izquierda, la que sea, pero algo igual patológico es que siempre sea del mismo lado. Oiga, doña Mari, cuando le dan sus migrañas, ¿cómo es el dolor? Pues me duele la mitad de la cabeza, doctor. ¿Siempre es del mismo lado? No, pues a veces a veces el otro, o es más común del lado derecho, pero a veces el izquierdo también. Ah, bueno. Oiga, doña Clarita, ¿cómo es el dolor? Siempre me da del lado derecho. Siempre me da del lado derecho. Dato patológico. Si siempre les duele del mismo lado, duden o de su diagnóstico o piensen que puede tener algo más. ¿Sí? Entonces, unilateral indistinto, a veces puede irse hacia la parte anterior, obtener un predominio unilateral anterior. Hay otros sitios que pueden doler y otras formas del dolor, pero lo característico y lo común es que sea unilateral. Como les había comentado el día de ayer, lo más común es que sean los dolores de cabeza se presenten en predominio matutino en las mañanas. Puede despertarse el paciente con el dolor, por ejemplo, pues, como les puse exactito el ejemplo de ayer. Paciente que se despierta todos los días a las 7 de la mañana, suena su alarma, se despertó y ya traía el dolor, ¿no? Eso sí es común. Cosa muy diferente, se los vuelvo a repetir, que despierte al paciente, no sé, a las 3 4 de la mañana, ¿no? Estaba bien dormido, estaba bien jetón, doctor, y no sé, me desperté a las 3 por un dolor horrible de cabeza que ya no me dejó dormir. Dato patológico, bandera roja, ¿sí? Bueno, pulsátil, matutina, unilateral, ya, pulsátil. Generalmente el dolor lo describen como se les latiera la cabeza, pulsátil, pero en ocasiones también puede ser opresivo, ¿sí? Realmente, pues ustedes tienen que hacer mucha labor de del interrogatorio cuando vean a sus pacientes, sacarles las palabras, tratar de no poner las palabras en su boca, ¿sí? Porque uno, dependiendo pues también a veces el nivel sociocultural de la persona, si uno le dice, ah, es así, sí es así, pues la realidad pues es totalmente distinta, ¿no? Entonces, que lo describe
Bueno, entonces, ya ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Doctor, Nos quedamos, sí. Díganle siempre al paciente, bueno, que traten de que el paciente siempre les describa cómo es el dolor, no pongan palabras en su boca, porque a veces ahí es donde ustedes se confunden. Si ustedes se casan con un diagnóstico, por ejemplo, ven a una paciente, les empieza a describir lo que siente, probablemente tenga migraña, y le duele así como si le latiera. Sí, doctor, sí. La verdad es que pues, en la vida no han sentido o han usado esas palabras que ustedes pueden describir con tecnicismos médicos. Entonces, siempre que el paciente les describa cómo es el dolor, ¿sí? A ver, sí, usted cómo lo siente así. Pero pues hay veces que, la verdad, por más que uno quiera, pues no le puede sacar las palabras al paciente, ¿no? O le saca cosas que pues en la vida, ¿no? Han escuchado ustedes. Entonces, es a veces complicado, ¿sí? Generalmente el dolor, como les había comentado ayer, la duración del dolor característicamente es que vaya de 4 a 72 horas. Lo característico. Acuérdense que todo esto puede cambiar, pero esto es lo común, ¿sí? 4 a 72 horas. Es un dolor intenso, generalmente incapacitante. Volvemos otra vez a la pregunta. ¿Puede usted hacer sus actividades laborales? No, doctor. Tengo que acostar, a dormir, que me duele, chorro la cabeza, ¿sí? Y algo también característico es, a ver, doña Mari, ¿qué hace usted cuando le duele? No, pues necesito apagar todas las luces, quedarme bien encerrado en mi cuarto sin ruido ni nada. Voy, me acuesto, me duermo un ratito y se me quita. Entonces, característica de migraña también. Generalmente se alivia con el sueño, ¿sí? Hay ciertos síntomas más del estilo afectivo, pero pues no es característico de la migraña. Acuérdense que tanto la depresión como el trastorno de ansiedad o la ansiedad pueden exacerbar, ser concomitantes o desencadenantes de los episodios de cefalea, tanto de migraña como de cefalea tensional, ¿sí? Entonces, siempre descarten algún problema psiquiátrico a su paciente. O si ven que está deprimido, trátenselo o envíenlo con el especialista indicado, ¿sí? Para tratar eso. Los síntomas vegetativos también son muy comunes. Ya ahorita que veamos los criterios diagnósticos de migraña, vamos a ver que generalmente asociada a la cefalea va a haber náusea alrededor del 83% de los pacientes, vómito 57% de los pacientes y mucho menos frecuente, otro síntoma vegetativo, diarrea, hipersensibilidad de estímulos como la fonofobia, la fotofobia. ¿Qué es eso? Que te moleste el ruido, te moleste la luz, ¿sí? Nuevamente, cuando tengo el dolor de cabeza me purga prácticamente el ruido y la luz, entonces necesito estar como bien aislado, que no haya luz, no haya ruido. Y pues a doña Mari que pusimos ahorita en el ejemplo, pues también no le gusta para nada, ¿sí? Ya habíamos hablado de los pródromos, manifiestan como malestar general, cansancio, mareos. Perdón, no. Y existen algo que se llaman los posdromos. ¿Qué es el posdromo? Pues si uno se llama pues antes de, ¿no? El postdromo, pues es después de, ¿no? Entonces, ya que se quita el dolor de cabeza, vienen estos posdromos. Entonces, pródromo, aura, cefalea y por último, posdromo. Y son síntomas que van a quedar un tantito residuales. Es como muy difícil de explicarlo. Son como síntomas muy leves que van a estar después del dolor, que puede ir desde un malestar como irritabilidad, enojo, cansancio después del dolor. Y pues es explicado, ¿no? Pues si te duele un buen la cabeza, que no te deja estar bien,
Ya después de ese dolor, pues obviamente vas a estar molesto, enojado o sin ganas de nada, ¿sí? Entonces, esos postdromos, que es lo que les comentaba, se van a presentar después del dolor, ¿sí? Dame un segundo que me estoy estacionando. A ver, pregúntenme algo, díganme algo. Eh, como, como que doctor, bueno, es que no. No sé, me estoy estacionando, no puedo ver la pantalla. Dame un segundo. ¿Este tema viene en el examen? En el primer parcial, no. En el segundo, sí. Ah, ok. Les dije que los temas del primer parcial eran anatomía y epilepsia. El Creo primer- ¿Ah? y por ejemplo, ahora sí como que los pasos que tiene la migraña, que es prodromo, aura, cefalea y postdromo, o sea, siempre van a estar presentes, pues, o sea. No, acuérdate, el 75% de las veces no hay aura. Sí, cierto. Y los pródromos también pueden o no estar. No como característica, no es ley, pues. Así como el dolor puede ser pulsátil, pues también les comenté que puede ser opresivo, ¿no? O Sí. inclusive puede doler menos de 4 horas, puede doler más de 72 horas. No es como receta. Puede todo esto cambiar, ¿no? Lo que acuérdense que les dije, esto sí es patológico. El aura siempre va a estar antes del dolor de cabeza. Si el aura coincide con el dolor, eso sí es mal, es anormal, pues, ¿sí? No sé dónde estás. ¿Qué? No sé qué. Activé aquí. Entonces, siempre si la aura coincide con el dolor de cabeza, eso sí es patológico. Ajá. Doctor, yo tengo una amiga que tiene migraña y entonces siempre cada que huele perfumes así muy fuertes empieza a marearse No, y ya después de eso empieza con bueno, dice que ya no empieza a ver bien y se empieza a marear y ya empieza con su dolor de cabeza. sí, también, como les comenté, los estímulos fuertes generalmente también pueden desencadenar el dolor, ¿sí? Estímulos fuertes como una luz centellante, un olor muy fuerte, pueden desencadenar el dolor. Eso también, pues, es algo común, ¿sí? No es característico, pero es algo común. En cuarto lugar. Bueno, ya me voy a quedar aquí. Y así como la epilepsia, pues el aura también va a tener ciertos desencadenantes. Y si lo vemos, si lo analizamos un poco más a fondo, vamos a descubrir que estos desencadenantes de la migraña son muy parecidos a los desencadenantes de la epilepsia. ¿Cómo qué? Alimentos que les comenté previamente, la epilepsia, pues el alcohol, las sustancias psicoactivas, la cafeína, consumo de chocolate, bueno, estos ya son de migraña, chocolates, embutidos, por su alto contenido de ciertos nitritos o los ciertos químicos asociados al ahumado, pueden desencadenar episodios de migraña. Quesos fermentados, les comenté por su contenido de fermentos, la col por fermentos, los champiñones también. Bueno, mi prometida, que también es migrañosa, muy común que no puedan ni ver los champiñones. ¿Por qué? Porque nada más los comes o los hueles y luego te desencadena el dolor, ¿sí? Entonces, los extractos de carne, el chocolate, cítricos, bebidas alcohólicas, ¿no? Todo esto son desencadenantes del dolor. ¿Qué otros desencadenantes? Pues todo lo que se asocia a estrés, a los cambios hormonales. Acuérdense que les había dicho que en las niñas es frecuente que coincida el dolor con su menarca o que debuten con migraña con la menarca, ¿sí? Menstruación, ovulación o el consumo de anticonceptivos orales también puede exacerbar los episodios de dolor. Es común que las pacientes bajo tratamiento anticonceptivo migrañosas
durante este periodo de tratamiento tengan más episodios de dolor, ¿sí? Olores intensos, como comentaba la doctora Londra, como si la gasolina, algo que no, hay personas que no toleran para nada. El tabaco, alquitrán, pinturas, perfumes, cosméticos pueden desencadenar el dolor. Ajá. Como dicen aquí, engentarse también puede desencadenar el dolor. Lo que me pasa a mí, luces brillantes o el sol muy intenso desencadenan el dolor. Fumar también, traumatismos y el coito y el orgasmo. ¿Sale? Entonces, como esto conlleva a cierta actividad física y aumento del flujo cerebral, el coito y el orgasmo también pueden desencadenar el dolor. E inclusive hay un tipo de cefalea asociada al orgasmo, ¿sí? Que es la cefalea post-eyaculación. Bueno, en los hombres, ¿no? Cefalea post-eyaculación, ¿sí? Eh, en las pacientes que son migrañosas, el orgasmo puede exacerbar el dolor y generalmente los pródromos no se manifiestan con aumento de líbido. Generalmente, ¿no? No es característico, puede que sí exista, pero los pródromos no se manifiestan como aumento del líbido. Y si hay pródromos y relaciones, sí puede exacerbar las migrañas. Ajá. No sé si quedó claro. Claro. Bueno, entonces, ah, ya vimos esto. Bueno, hay algo que se llama el ID Migraine Scanner, que son unas preguntas para pues, que pueden orientarnos hacia el diagnóstico de migraña. Y el aura puede incluso vértigo. ¿Cómo? ¿Qué preguntó doctora Jania en el chat? Que si el aura puede ser vértigo. No. Cuando hay vértigo en la migraña, generalmente es asociado a un tipo de migraña que se llama migraña basilar. Pero el vértigo generalmente no forma parte este, del, del aura. El vértigo no forma parte del aura. ¿Sí? Denme un segundo, me voy a desconectar tantito y ya llegué aquí al consultorio. Voy a tomar el internet del consultorio. Denme un segundo, no se vayan. Si se corta la conexión, ahorita les mando el link otra vez. Denme un segundo.
Doctor. Ajá. Una pregunta. Entonces, bueno, yo había leído pues en la guía de práctica clínica que ya ve que la categoría, como usted nos mencionó, la categorizamos con aura y sin aura, y pues va a abarcar que tres, si tiene aura o no tiene aura, no hay como diferencia si hay discapacidad, si va a producir una discapacidad, un tiempo de producir una discapacidad y duración de los síntomas, es lo que como que no capté bien, pero de eso en fuera, la categorizaba nada más en leve, moderada y severo. Pero sí, no me quedó claro como en aura y sin aura que el tiempo de discapacidad, si provocaba discapacidad, el tiempo que producir una discapacidad y la duración de los síntomas. Yo vi que era más enfocado como al aura, ¿no, Doc? Por la duración, lo que estaba provocando, lo que veía el paciente, no sé. No, lo que provoca la discapacidad o la disfunción es la cefalea. O sea, por el que el paciente no puede hacer sus actividades es por la cefalea, por la intensidad de la cefalea. El aura pues también es incapacitante, pero no tanto como la cefalea. Ah, ok, entonces como más el tiempo en producir la discapacidad se refiere más como a un pródromo, algo así, Doc, que va, ya saben que hay un estímulo y va a haber una producción de una discapacidad a causa de una cefalea, de algo secundario. Bueno, pero es que ¿tú qué entiendes por discapacidad? Bueno, yo lo entiendo como algo que te va a dejar de... Ay, sin decir discapacitar, va a dejar que tus acciones se reduzcan para poder, para poder realizar tus actividades, ¿no? Tus actividades. Sí, o sea, evidentemente, pues si esto lo tuviera un juez, no va a poder trabajar en ese momento, no va a poder, pues si tiene un juicio, no va a poder asistir al juicio, eso se menciona con discapacidad. Un cirujano pues no va a poder operar mientras tenga el dolor. Si te duele la siguiente semana una vez, pues en ese momento no vas a poder hacer tu actividad. Un futbolista no puede jugar fútbol, a eso se menciona como discapacitante, no que genere como tal una discapacidad, como pues yo me puedo imaginar que piensan que puede ser una discapacidad, no sé, un retraso psicomotor o algo así, ¿no? Es momentánea, te duele, no quieres hacer nada y pues te acuestas a dormir o te acuestas a descansar. A eso se refiere con discapacidad. Ah, ok, como que no me quedaba claro, pero pues ya, muchísimas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta también. Doctora Alondra. Bueno, es que leí de lo de migraña y vértigo y hace rato que preguntó mi compañera. Bueno, me quedé con la duda, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero había leído que los pacientes, los pacientes con migraña sin o con aura pueden sufrir vértigo durante o al final de la crisis, pero no entendí. ¿Los pacientes qué pedo? O sea, es que había leído que los pacientes con migraña sin o con aura pueden sufrir vértigo durante o al final de la crisis, pero no entendí bien bueno, igual y no lo leí bien del Sarrans. El vértigo generalmente es un síntoma que puede presentarse durante el aura y durante el dolor de cabeza. Ajá. Pero bueno, yo creo que más adelante que vamos los criterios y los tipos de migraña, de migraña, lo vamos, yo creo que a entender un poquito más. ¿Sí? Déjame avanzar un poquito y ahorita a ver si se resuelve tu duda. Gracias, doctor. Bueno, estamos aquí en lo del ID Migraine Scanner. Entonces, ¿qué preguntas le vamos a hacer al paciente? Si esto le causa algún tipo de discapacidad para trabajar, estudiar o inclusive para disfrutar la vida, ¿no? Probablemente pues ni siquiera trabaje, no estudie, pero pues es una persona que le encanta vivir y cuando tiene el dolor de cabeza, pues nomás no quiere ya nada de la vida, ¿no? Pregunta indispensable, ¿sí?
Y para esto, pues tenemos los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas. La Sociedad Internacional de las Cefaleas nos dice que debe de, la cefalea o la migraña debe de durar aproximadamente 4 a 72 horas, que el dolor debe de cumplir con estas características, que sea unilateral, pulsátil, de intensidad moderada o grave, y que aumente con la actividad física. Acuérdense, otra pregunta indispensable. Oiga, doña Juanita, si usted se sale a caminar cuando tiene el dolor, ¿le ayuda esto con su dolor? No, doctor, no puedo ni caminar, no puedo ni ir al gimnasio, no puedo ni... pues si juega voleibol, doña Juanita, pues no puedo ni ir a jugar voleibol. O sí, doctor, fíjese que me salgo a caminar, salgo a correr o me voy al gimnasio y se me quita el dolor. Cefalea tensional, ¿sí? Una pregunta también muy importante, ¿sí? El dolor de cabeza aumenta con la actividad física, entonces los pacientes no toleran la actividad física. Y asociado a síntomas vegetativos como náusea, vómito y datos de hipersensibilidad, fotofobia o fornofobia, ¿sí? Estos son los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Y estos, pues, son los criterios, pues, ya ampliados. Ajá. De migraña sin aura es que haya al menos 5 episodios, ajá, que cumplan estas características: duración de 4 a 72 horas, cefalea unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a grave, que empeore el ejercicio asociado a náusea, vómito, foto y fonofobia, ¿sí? Fácil. Criterios de la migraña sin aura. De la migraña con aura, prácticamente debe ser lo mismo. Duración 5 episodios de 4 a 72 horas, unilateral, pulsátil, intensidad moderada a grave, que empeore con ejercicios, o sea, náusea, vómito, foto, fonofobia, y que además tenga síntomas asociados al aura, reversibles, o sea, que se quiten, acuérdense, 15 a 60 minutos. Visuales, los más comunes, 99%, sensitivos, parestesias, disfasia, motores, troncoencefálicos, que aquí vamos a localizar al vértigo, y retinianos, puede haber amaurosis, ¿sí? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Y que cumpla al menos 3 de estas características. Que sea propagación gradual, acuérdense que les comenté que tiene que ir aumentando de intensidad y que alcance su pico en los primeros 5 minutos. Que puede ser concomitantes 2 o más de estos síntomas del aura, que dure de 15 a 60 minutos, o aquí los criterios mencionan de 5 a 60 minutos, que uno de los síntomas sea unilateral, que uno de estos sea positivo, y que la cefalea esté precedida, o sea, después de el aura, no más de 60 minutos después del aura, ¿sí? Si hay aura y después de 60 minutos cefalea, muy probablemente no sea concomitante. Pudo haber tenido este paciente una migraña sin aura y después una aura sin migraña, perdón, y después una cefalea aislada. Ajá. Entonces, la cefalea, perdón, debe ir después del aura, no más de 60 minutos después, ¿sí? ¿Cuál es el aura típica? Pues los síntomas visuales, sensitivos y de lenguaje. Ajá. Ese es el aura típica. Típica. Acuérdense, ¿cuál es el aura típica? Síntomas visuales, sensitivos o alteraciones del lenguaje. Ajá. Esta migraña, esta aura debe de preceder a la cefalea no más de 60 minutos. Ajá. Y puede haber también aura sin cefalea. Acuérdense que puede haber nada más el aura sin dolor de cabeza. ¿Cuál es el aura atípica? Cuando hay síntomas del tronco encefálico. ¿Cuáles son los síntomas del tronco encefálico o una migraña troncoencefálica? Cuando hay disartria, vértigo, hipoacusia, diplopia o ataxia. Si ustedes saben neuroanatomía, pueden saber que todos estos síntomas se desarrollan o asocian a alguna alteración tanto en el tallo o en el cerebelo. ¿Dónde está el control de los ojos? En los núcleos motores de los nervios
Oculomotores, diplopia. Hipoacusia, pues, y vértigo, acúfenos y hipoacusia, donde lo vamos a localizar, 7 y 8, ¿no? O específicamente en el 8, ¿no? Disartria, pues puede haber disartria y ataxia en alteraciones cerebelosas, ajá. Específicamente a nivel del vermis cerebeloso. Entonces, síntomas troncoencefálicos, disartria, vértigo, acúfena, hipoacusia, diplopia y ataxia. Puede esto asociarse a una migraña troncoencefálica, ajá, o a un aura troncoencefálico. Y la migraña retiniana, que pues no es más que una migraña con amaurosis asociado, ¿sí? Cuando hay que hacer un estudio de tomografía, cuando hay una aura no típica, o sea, cuando se acompañe de síntomas troncoencefálicos, motores o retinianos, ¿sí? Entonces, ustedes ven a un paciente con migraña y ven que tiene aura, ya sea hemipléjica con pérdida de fuerza, con cualquiera de los síntomas troncoencefálicos o migraña retiniana que haya amaurosis, tomografía. Si la aura dura más de 60 minutos, aura prolongada, puede ser un estatus epiléptico, tomografía. Cuando el aura coincide con la cefalea, tomografía. Que el dolor siempre se da del mismo lado, tomografía. Y si ustedes, después de que el paciente ya se recuperó de la migraña y del aura, ven que persiste con déficit neurológico, tomografía, ¿sí? Esto es un infarto migrañoso. Vean cómo paciente, pues no se le trató adecuadamente, persistió con vasoconstricción y tuvo un infarto, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo primero es que hay que evitar los desencadenantes. ¿Cuáles son los desencadenantes? Todo lo que les dije acá, ¿sí? Estrés, alimentos, alteraciones hormonales, factores ambientales como olores, estimulantes muy fuertes, ¿sí? Evitar todo esto, para evitar que, pues, que exista o coexista el dolor de cabeza, ¿sí? Y del tratamiento farmacológico vamos a dividirlo en dos tipos, tratamiento farmacológico abortivo y preventivo. El preventivo, como su nombre lo dice, va a prevenir que den los dolores de cabeza. Y el abortivo, como su nombre lo dice, van a cortar el dolor de cabeza. Entonces, si ustedes le dan a doña Juanita topiramato como preventivo, tiene que explicarle muy bien que si se toma el topiramato cuando le duele la cabeza no le va a servir de nada ni le va a quitar el dolor, para que no piense que el doctor no sabe recetar y que sus medicinas no le hacen nada y terminen yendo con el doctor Simi, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los fármacos preventivos? Vamos a dividirlos en fármacos beta bloqueantes o antihipertensivos, antagonistas de calcio, antiserotoninérgicos, antidepresivos, antiepilépticos. ¿No? Y de los antihipertensivos, pues el más común o el más utilizado pues es el propanolol, en segundo lugar metoprolol, flunaricina, verapamilo, amitriptilina, venlafaxina, topiramato, valproato. Los pueden utilizar como preventivos. Y nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sale? Porque, si bien recuerdo, esta fue la última clase que les di al otro grupo. Ya el siguiente martes vamos a empezar, o vamos a repasar esto, y vemos ya todo el tratamiento completo de la migraña, ¿sale? Entonces estudien migraña, el siguiente martes los veo a las 3:30 para el examen, estudien neuroanatomía y epilepsia, porque de eso se va a tratar el examen. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Doc, ¿de dónde más estudiamos migraña? Como yo lo estuve estudiando de la guía de práctica clínica y de algunos artículos, pero no. Pues mira, para fines prácticos yo te recomiendo que agarres como un libro base. A fin de cuentas lo importante es que estudies. Muchas de las cosas, pues vienen, muchas de estas cosas vienen en todos los libros, ¿no? Ya sea que te agarres un manual de repaso de neurología, que agarres un libro base, el Sarrans, el Adams. Ahorita pues artículos son más enfocados a algo en específico. Por ejemplo, si buscas un artículo de comparación entre propanolol y metoprolol como tratamiento preventivo, pues sí, ¿no? Pero si quieres estudiar migraña, pues es mejor estudiar de un libro. Te Doctor, recomiendo. ¿no nos puede pasar la presentación? ¿Manda? ¿No nos puede pasar la presentación? Sí, el martes si quieren se las paso. Les paso el PDF si quieren.
Ok, gracias. Bueno, entonces los veo el martes. Cuídense. Bye. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego, Doc. Gracias. Gracias, doctor.